Estuvimos viendo algunas cosas y nos quedan por ver lo siguiente. Le voy a pedir a la hermana, me va a estar ayudando también. Gracias por ayudarme, gracias por servir a Dios. A todos, gracias por servir a Dios. Y vamos a ver hoy el crecimiento y averiguación de la fe cristiana. ¿Se escucha bien ahí, no? Yo hablo muy fuerte, si no, le bajo un poco acá y lo subo un poquito allá. Y lo que vamos a ver es el crecimiento y averiguación de la fe cristiana. Estuvimos viendo el objeto de la fe. ¿Se acuerdan los últimos martes, el martes anterior no? El anterior está en nuestro canal también de YouTube. Y lo que vimos es que la fe es una persona. La fe. Poner la fe es una persona, ¿no? Es Cristo, nuestra fe. Hay un famoso himno que no lo cantamos nosotros, está en el himno de gloria, pero la escuché muchas veces a la hermana Mel de la iglesia, la predicadora, que lo cantó también, lo cantan varias veces, no sé si está en el de Sion, que dice, es Cristo el ancla de mi fe, por ejemplo. La palabra de Dios nos habla muchas veces de eso, de poner la fe, pero no una fe superficial. ¿Se acuerdan que vimos Hechos 16:31, Pablo y Silas, estando presos, se abrieron las rejas de la cárcel, todos los presos podían ser libres, y esta cárcel donde estaba Pablo y Silas, hagan de cuenta que es la cárcel donde está Maduro ahora, donde están las personas más reconocidas, todas esas personas malvadas que hacen mal a la sociedad. Y Pablo y Silas estaban en esa cárcel. Y cuenta el carcelero la historia que el carcelero se quería suicidar porque estaba a cargo, él tenía que dar la cara ante los principales de él, ante los gobernadores, ante los generales del ejército. ¿De qué? De que se escaparon los presos. Pero Pablo salta y con una voz fuerte dice, no te haga ningún mal, pues todos nosotros estamos acá. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan? 16:31 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Vieron cuál es el objeto de la fe? Cristo. No dice, cree solamente. Bueno, creo. Y ya está. No hay en ningún otro hay salvación. Pedro dijo, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso cuando vos orás en el nombre de Jesús, el diablo tiene que huir. Cuando vos clamás en el nombre de Jesús y proclamás la sangre de Cristo tiene poder, los demonios huyen, hermanos. En ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y solo en el nombre de Jesús está la victoria. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, lo dijo Pedro. Y Pablo acá dice, cree en el nombre de Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ahora lo que quiero compartirte, hermanos, sé que es un estudio y ya vamos a terminar, no voy a terminar como el martes anterior, pero vamos a ver el crecimiento. ¿Sabía que la fe crece? Podemos crecer en la fe, ¿verdad que sí? Y la averiguación de la fe cristiana. Vamos a compartir unas cosas acá, mi hermana Aldana me va a ayudar. Después esto también se los comparto en el grupo, se lo voy a compartir para que podamos repasar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en primer lugar, es posible que la fe cristiana crezca. Crecemos. Los testigos de Jehová no crecen. Los mormones no crecen. Sí, hermanos, el catolicismo no crece su fe. El budismo, las filosofías, no crece. Y algo muy importante para aclarar, hermanos, cuando decimos que la fe crece, vamos a hablar de frutos, y cuando vos estás pendiente en mostrarte, ahí no estás creciendo y no tenés esa fe. Naturalmente, y esto es lo que vamos a ver, la fe en Cristo, naturalmente lo que espera el Señor de nosotros es que crezcamos en Él. Y naturalmente, lo hemos hablado anteriormente, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de hablar, cambia todo, pero primeramente es interno esto. Y es evidente. Las personas se dan cuenta que pasás por la calle y dices, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios. Sin decir una palabra tal vez, pero es evidente. Y vamos a hablar también del carácter.
Vamos a 1 de Tesalonicenses 1:3. Vamos a leer esto. Vamos a leer algunos versículos. 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, una iglesia donde estuvo 21 días nomás, estuvo 3 sábados y nunca más les vio la cara, una ciudad, y le predicó tanto que te animo a que leas este capítulo, que Pablo dice, otras ciudades, la Ferrer, Tablada, dan testimonio de su fe, de que su fe creció. Pablo habla y le predicó tan poco tiempo porque venían a matarlo, tuvo que ir para otro lado, a Berea, sabemos la historia, y Pablo dice, dan testimonio a otras ciudades, todo, no tengo necesidad de predicar por esas regiones, por la Ferrer, no tengo necesidad de predicar por la Tablada, porque ustedes ya predicaron, amigos, hermanos. Y como leía nuestro hermano Joel, vuestro Padre de la obra de vuestra fe. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. Y el don no lo leímos, pero da gracias a Dios. Doy gracias por ustedes, tesalonicenses. Y acá decimos lo siguiente, lo que estamos hablando. Pablo reconoce el crecimiento de la fe de los tesalonicenses, mostrando que la fe no es estática, sino dinámica. Y algunos pensamientos, hermanos. La fe puede aumentar en 2 dimensiones inseparables, y estas 2 dimensiones, lo vamos a ver, en primer lugar, es conocimiento y confianza. Conocimiento y confianza donde la fe crece. El crecimiento de la fe es fruto de la perseverancia y del ejercicio constante en la vida cristiana. Si yo estoy acá compartiendo la palabra, día martes, ya marzo, ya pasaron 2 meses del año, y en diciembre persevero en la fe, practico lo que creo, lo que vivo, y aumenta mi fe, mi confianza en el Señor, realmente va a haber fruto de la obra de mi fe en el Señor. ¿Sí, hermanos? Así con cada uno de nosotros. El crecimiento de la fe es fruto de perseverancia y del ejercicio constante en la vida cristiana. Es lo que hablábamos, y para nosotros es esto, cultivar nuestra fe mediante estudio de la palabra y obediencia diaria. Estudio de la palabra y obediencia diaria. Hubo un hermano, profesor también maestro de la palabra, y algunos le han dicho, pero la Biblia es aburrida, le habrán dicho, ¿no? Es lo peor que le podés decir a una persona que enseña la palabra, que vive de eso, vive entregado a la palabra. Y este hermano maestro dijo, amigo, no sabés lo que te estás perdiendo. No sabés lo que te perdés. La palabra del Señor, ¿sí? Es viva y es eficaz. Y solo vas a crecer de esa manera. ¿Cómo? Si vos cultivás tu fe mediante el estudio de la Biblia, hermanos, ¿sí? Y obediencia diaria. La obediencia es el aliento vital de nuestra fe. La obediencia. Nosotros no estamos pensando en la próxima respiración, ¿verdad que sí? Es natural. No estamos pensando. Ni nos tomamos en cuenta o anotamos cuántas veces respiramos, cuántas veces inhalamos y exhalamos aire. Así es la obediencia. ¿Sí? Es el aliento vital de la fe, de lo que vivimos, ¿no? Qué bueno es esto, hermanos. La fe se fortalece en la práctica y no hay otra manera, hermanos. Por eso avanzamos y decimos lo siguiente, ahí la puso Aldana, y decíamos esto, ¿no? Las dimensiones. Número 1, o A, en el sentido de aumentar el conocimiento del Señor, como hablábamos. El conocimiento de Cristo es progresivo. Por eso decía, amigo, hermano, amiga, hermana, de que no crecen las sectas y religiones, no crecen en la fe. Porque te enseñan el manual de Hermomón y es eso. No hay más que eso. El catolicismo son los sacramentos y ya está. Es el changuito de las compras para los TJ, los testigos, o todo el budismo. No hay más que eso. Pero el Evangelio, tenemos la Biblia. No es que yo te voy a traer otro librito que escribí, no. La palabra de Dios es suficiente. Y la Biblia nos habla de Cristo, pero es progresivo.
el Evangelio. Cristo es inmenso. Y hay algo más todavía, hay algo más por descubrir acerca de Cristo, de la persona de Jesús. Y por eso decimos esto, en el conocimiento de Cristo aumenta la fe y es progresivo. Cuanto más se conoce, más sólida es la fe. Un pastor dijo, hablando de la santificación, que lo vamos a ver, cuanto más grande me hago, más pecador me veo, decía. Y un hermano dijo, vos sos un cara dura, ¿cómo vas a decir esto? Porque al final se trata de eso. También, cuanto más grande pienso que estoy, mientras más busco, mi fe crece, parezco que estoy maduro en la fe, pero cuando lo veo a Jesús, porque también así como yo, lo hemos hablado uno de los martes, la palabra de Dios nos aumenta nuestra fe, pero también hay algo que la palabra de Dios te va a decir. No pretendas que cuando te acerques a la Biblia se calle la boca. ¿Se entiende, hermano? No pretendas que vas a leer la Biblia en silencio, pero la Biblia, como es viva y es eficaz, tiene vida. El Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra y ahí nos vas a tocar los puntos que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida, ¿verdad que sí? Y ahí vamos a santificarnos, una santificación progresiva mediante el conocimiento de Cristo. Me estoy metiendo en la santificación, pero lo que decimos en el sentido de aumentar el conocimiento del Señor. Ahí crece la fe. La ignorancia debilita la fe. El conocimiento la robustece, más robusta. ¿El conocimiento de qué? De cualquier cosa, no, de Cristo. Tu fe solamente crece en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, y ahí el conocimiento en Jesús hace más robusta tu fe, más vigorosa y verde, como dice el Salmo 92, aún en la vejez, las 3 veces cortas, vejez, vigorosos y verde, así como Cristo nos quiere ver. La fe se alimenta de la revelación y se profundiza en la comunión con Cristo. Pero también en el otro sentido, punto B, en el sentido de aumentar la confianza en el Señor, lo que hablamos, entre paréntesis, la confianza crece en la medida que crezca el conocimiento de Él. Esto es claro. Por eso primero está el conocimiento. Yo no puedo confiar en el Señor si no lo conozco. Yo no puedo confiar más en Cristo, ¿me siguen? Si yo no lo conozco, si no me doy la oportunidad de conocerlo a Jesús, de conocerlo más. Y no bastan 2 horas o 4 horas de los cultos. Por eso decíamos el culto racional todos los días. Más profundo. Mientras más los conozco, más confío. Mientras más lo conozco, no me van a vender gato por liebre. Mientras más conozco a Jesús, ya no hay vuelta atrás, ya no puedo ser el mismo y no hay manera, nadie va a cambiar mi pensamiento acerca de Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Y mi confianza. Y ya no pasa a ser el Señor, sino mi Señor. Y ya no pasa a ser el Mesías, sino mi Mesías, mi Cristo, mi propio, es mío. Me pertenece. Amén, hermanos. Qué grande, ¿no? Entonces, en el sentido también, conocimiento, de aumentar la confianza crece en la medida que crezca el conocimiento de Él. La confianza se incrementa conforme el creyente experimenta la fidelidad de Dios. Esto me gusta mucho, ¿no? La confianza se incrementa conforme el creyente experimenta la fidelidad de Dios. La fe no solo se nutre de conocimiento, sino también de experiencia vivida. La confianza madura cuando se prueba la fidelidad divina en la práctica. De esa manera madura la confianza. Cuando se prueba, que decimos, la fidelidad de Dios en la confianza. En la práctica, perdón. Cuando practicamos lo que conocemos de Jesús, cuando practicamos lo que conocemos de la Biblia me dice que Jesús es el pan de vida. Bueno, ¿qué con esto? Señor, oro, Espíritu Santo, abrí mis ojos espirituales. La Biblia me habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios me dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y voy más profundo. Señor, abre mis ojos espirituales. Quiero conocerte más. Y de esa manera, mientras más conocemos del Señor, más aumenta nuestra confianza. Hermanos, hay una persona que en su testimonio dice que cuando empezó a conocer al Señor, la primero era
bombardearlo de preguntas al pastor, porque era nuevito, ¿no? Y ahí iba conociendo. Tenemos nuestros pastores, tenemos personas que leen la Biblia en este lugar. Si tenés alguna duda, para que aumente tu fe también. ¿Sí, hermanos? De alguna manera nos tenemos los unos a los otros. Pero también la fe que salva da constantemente sus propias evidencias por la experiencia cristiana. Vamos a ver esto. La fe que salva da constantemente sus propias evidencias. ¿Se acuerdan que hablamos de evidencias de Dios acerca de su Hijo? Pero también la fe, sus propias evidencias por la experiencia cristiana. Vamos a leer uno que pueda buscar 1 Juan 5:10, otro que pueda buscar 2 Timoteo 1:12 y después Hebreos 11:1. Vamos a 1 Juan 5:10, a ver. Ahí está, tremendo. Tiene, esa palabra viene de una palabra que dice está teniendo, tiempo presente, está diciendo está sostenido y está estimando, también otro sinónimo es conservar, guardar. Por eso leía nuestra hermana Nuria, decía, el que cree en el Hijo de Dios tiene, está siendo sostenido, tiene el testimonio en sí mismo. Y después decía, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Se acuerdan que hablamos de que Dios es el primer mártir? Las evidencias de Dios es el primero en dar evidencias verídicas acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que está diciendo acá este pasaje, sigue diciendo la idea Juan, y está diciendo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Está diciendo, Dios, vos falsificaste los papeles acerca de Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Vos, Jesús, Dios, sos un falsificador, sos un mentiroso, los papeles. Y es tremendo, es radical acá lo que dice Juan, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído. Es decir, Dios está pronunciando una falsedad, está diciendo, si no crees en el testimonio de Dios, en el testimonio del Hijo de Dios, Por eso decíamos esto, la fe que salva da constantemente sus propias evidencias, evidencia del testimonio interior. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, leíamos, la fe produce certeza interior, un testimonio subjetivo que confirma la obra de Dios. Certeza interior, una certeza. Estoy en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, estoy seguro, como lo dijo Pablo a Timoteo, yo sé a quien he creído, una certeza de la evidencia del Hijo de Dios, del testimonio de Dios. ¿Sí, hermanos? Y es lo que decíamos, que confirma la obra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 1:12. Ahí está, muy bien. Lo que hablamos, Pablo escribiendo la última carta que escribió antes de morir en Roma, y se cree que cuando se la entregó a Timoteo ya había muerto Pablo. Le llegó la carta a Timoteo y le dice, yo sé a quién he creído. Y lo que decimos es, otro punto, es evidencia del conocimiento por la experiencia. Vivió tantas y tantas cosas Pablo que termina diciendo esto, yo sé a quién he creído. La fe se confirma en la experiencia personal de Cristo. La fe madura en la medida que se experimenta la fidelidad de Cristo. Nunca le ha dado la espalda el Señor a Pablo. El Señor Jesucristo, en toda su vida, hasta antes de partir Pablo, da testimonio de que Jesús fue fiel, el Señor fue fiel con él. Lo acompañó hasta el fin. Y nosotros también podemos dar testimonio. El Señor nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. El Señor es fiel hasta el fin. Siempre va a ser fiel. No hay manera de que nosotros podamos hacer
decirle, Señor, vos sos un falsificador de papeles en la fidelidad. Porque Él es fiel. Nosotros permanecemos muchas veces, no le somos fieles a Él. Pero Él siempre va a permanecer fiel. Nunca te va a dejar. Sí, hermanos, nunca nos va a abandonar. Y por eso, evidencia del conocimiento por la experiencia. Vamos a Hebreos 11.1, lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Y acá, en este texto que vamos a leer, tenemos dos clases de evidencias. A ver. Muy bien. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Acá hay dos clases de evidencia. Vamos a ver esto. En primero, número 1, la evidencia interior, que es la sustancia, seguridad subjetiva, decíamos, de las cosas que se esperan. ¿Cuánto esperan cosas, no? Subjetivo es eso, porque no lo estás viendo, pero lo estás esperando. Es decir, lo que estamos diciendo, las cosas que se esperan, la sustancia de las cosas que se esperan. Eso es una seguridad subjetiva. Leía a nuestra hermana, la certeza de lo que se espera. ¿Es certero esto? Y es una seguridad subjetiva, pero lo esperamos. Y número 2, la evidencia por la experiencia, que es la demostración, entre paréntesis, la prueba objetiva de la realidad de las cosas que no se ven. Por eso dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la prueba objetiva de la realidad, de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ven. Esta es una prueba objetiva de la realidad. Por eso decimos lo siguiente, hermanos. La fe es certeza interior, una certeza dentro de tu corazón y una prueba objetiva al mismo tiempo. ¿Por qué objetiva? Por lo que decíamos, la convicción. Adentro una certeza, ¿sí? Pero una convicción de lo que no se ve. La experiencia cristiana confirma lo que la fe afirma. Esto es importantísimo también. La experiencia cristiana. Rodéate de personas espirituales, de personas que no se quejan y que no reniegan la fe, no de personas carnales. Rodéate de personas espirituales que oran, que leen la Biblia y que están años en el Evangelio, personas maduras, y vas a ver cómo tu fe crece también de alguna manera, porque vas a escuchar personas que tienen experiencias de fe, en la fe, y afirman tu fe también, confirman tu fe, y vos vas a decir, quiero seguir adelante. Este hermano, mira todo lo que vivió, todo lo que pasó. Por eso una aplicación para nosotros, vivir la fe como seguridad interior y como experiencia concreta de la acción de Dios. Es decir, como seguridad interior, pero como experiencia concreta de la acción de Dios. Experimentá, si vos estás seguro en tu corazón, si vos tomaste una decisión radical de seguir y servir al Señor, aunque tus familiares no te entiendan, aunque tus amigos te den la espalda, aunque tus personas, compañeros del trabajo no te entiendan, aunque muchos se burlen de vos, pero vos estás seguro en tu corazón, date la oportunidad de experimentar el obrar de Dios en tu vida, date la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios. Como dijo el salmista, probá, gustad y ve que es Dios. Probá con Jesús, probalo a Dios, que Él nunca te va a abandonar. Y vas a tener una experiencia personal con Cristo. Cada día más podemos conseguir el conocimiento por la investigación intelectual, esto es una nota que quiero mencionar, y por la experiencia personal. Una investigación intelectual y una experiencia personal. La fe no puede ser averiguada desde fuera, solo se comprende plenamente al vivirla. ¿No te pasa que querés explicarle a una persona que no conoce al Señor y no te va a entender muchas veces? Porque lo tiene que vivir. Es como el encuentro, cuando tuviste un encuentro con Jesús. Tu conversión, que es lo que vamos a ver, seguramente el martes lo va a dar la pastora, va a continuar. La conversión, wow. Y la conversión a veces no se puede explicar. El nuevo nacimiento es algo que no lo puedes explicar, que te tienes que vivirlo, tiene que experimentarlo cada persona. Y esto es tremendo. La fe no puede ser averiguada desde fuera, solo se comprende plenamente al vivirla. Uno no puede averiguar
la fe hasta que la tiene, hasta que la tenés. Es necesario creer algo primero. Uno tiene que entrar en el bote para probar que es un buen bote. Por eso, hermanos, no es confuso el Evangelio. Todo lo que comparte, lo que se estuvo predicando el sábado, el martes, cada reunión, el viernes en la casa de nuestros hermanos, cuando salen el equipo de evangelismo a predicar en las calles, a entregar un trato, no es confuso el Evangelio. Es claro. Una sola palabra, Cristo. Jesucristo es el único. No es confuso, no tenés que hacer nada más, creer en Jesús y conocerlo cada día más, ¿sí? Es algo necesario creer en algo primero. No se averigua, no se puede averiguar hasta que la tiene, esta fe. La metáfora del bote que hablábamos es esto. Uno debe entrar en él, en el bote. ¿Para qué? Para comprobar que es seguro. No vas a comprobar si es seguro hasta que entras en el bote. Imagínate estar ahí, en el lago, ¿no? Y entrás. Así también, hermanos, la fe se verifica en la práctica. No vas a probarlas hasta que practiques la fe. Vamos a ver ahora rápidamente esto que nos falta ver, evidencias y resultados de la fe que salva. Evidencias y resultados. Esto es importantísimo. Son los resultados de tener la fe, estos son los resultados que tenemos y la evidencia que tenemos esta fe. Tanto vos como yo, hermanos. Y es único esto. Lo vamos a ver. En primer lugar, necesito que me ayuden a leer. Vamos a leer Romanos 10, 9 al 10 y Juan capítulo 12, versículo 42 al 43. Confesión de Cristo. Sí, 10, 9 al 10, a ver. Tremendo. Y también Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, versículo 42 y 43. Tremendo. ¿Vieron los dos contrastes? Tremendo. Nuria leía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Hablábamos, ¿se acuerdan que el corazón es todo? Es todo, completo, todo lo que sos. Que Él le levantó de los muertos serás salvo, que Dios le levantó, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, para que vos puedas ser justificado, declarado justo de todos tus pecados ante Dios, tenés que, decíamos, con el corazón creer, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, decíamos, quién es el Señor, quién es Jesús, y qué dice Jesús acerca de tu condición como pecador. Lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Esa palabra homologeo rara, es estar de acuerdo con Jesús, con Dios, acerca de lo que Dios dice acerca de mi condición humana. Y acá leía nuestra hermana Nuria esto y nuestra hermana Aldana leía este contraste. Con todo esto, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. ¿En quién? En Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Vieron? No confesaban con su boca para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y vemos esto, hermanos. La fe se expresa en confesión pública. Muchos tal vez están luchando, vecinos. Hablaba cuando estaba con mis padres también, la semana pasada, de algunos vecinos que, si vos lo invitás por ahí, quieren venir, pero tienen vergüenza de venir. Porque tenés que hacer una confesión pública de que sos hijo de Dios, de que querés venir a conocerlo a Jesús. Muchos, como pasaban en ese tiempo, compartía nuestra hermana Aldana, en el tiempo de Jesús sigue pasando ahora. Muchas personas
pero ¿qué dirán? Ay, pero ¿qué va a decir mi familiar, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos? ¿Qué van a decir mis vecinos, mis amigos, la juntada? Y acá vemos esto. Las evidencias de la fe que salva es confesión a Cristo, confesión de Cristo. Y es público esto. Con la boca se confiesa para salvación. La fe auténtica no se oculta. La confesión es evidencia visible, hermanos, de la fe interior. Es una evidencia visible. El temor humano puede silenciar la confesión, pero la fe genuina la proclama. El temor humano, esto es importante, puede silenciar esta confesión, pero la fe genuina la proclama. Aquello que tiene una fe que es Jesús es mi Salvador, por ejemplo. Me acuerdo una vez estaba con Prisi y grité, se había cortado la luz, creo, y vino la luz. Prisi me lo contó después, y yo grité, ¡Gloria a Dios! Y después Prisi me contó que la vecina no le gustó, que dijo, ¿tanto vas a glorificar a tu Dios? Me lo contó. O mi papá también, a veces pone música y lo bien que está, pone metal, pone rock, todo cristiano y ¡Gloria a Dios! Grita. A veces, ¿no? Se confiesa. La fe genuina la proclama. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero sí. Pero no solamente eso, sino, número 2, obediencia. Es una evidencia, un resultado. Vamos a leer Romanos 1:5 y Romanos 10:15. A ver, Romanos 1:5 y Romanos 10:15. Tremendo. Por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Y también capítulo 10 de Romanos, versículo 15. Muy bien, estos dos pasajes nos hablan de obediencia. Obediencia a la fe, decía Pablo, acerca del apostolado, y acá también escribe, ¿cómo, diría nuestro hermano, predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de lo que anuncia la paz, lo que anuncian las buenas nuevas. Pablo habla de la obediencia de la fe, mostrando que la fe verdadera se traduce en acción. Ellos fueron enviados. Pablo tuvo una misión, fue llamado de parte de Dios para predicar el Evangelio. Fue llamado de parte de Dios, obedeció a la fe que profesaba tener. Fe que salva. Una evidencia. La fe no es pasiva, se manifiesta en obediencia práctica. La obediencia es fruto natural de la confianza en Dios. Si yo tengo la fe que salva, es decir, tengo una confianza en el Señor y naturalmente de mi parte hay un accionar, porque decíamos que no es estática la fe, y obro en obediencia a esa fe que profeso tener en Jesús. Sí, hermanos, una de las cosas, por ejemplo, es venir a la iglesia, orar, meterme más en la palabra, en la oración, etcétera, etcétera, hablarles a las personas de Jesús, lo que el Señor me mande a hacer. Pero también obras, punto 3, vamos avanzando un poco más, obras de justicia. Vamos a Gálatas 5:6 y también Santiago 2:17 al 26. Gálatas 5:6. Tremendo. ¿Vieron lo que dice ahí? La fe que obra por el amor. Y también vamos a compartir Santiago. Se los leo porque es extenso, se los leo, pero es muy bueno lo que dice acá. 2:17 al 26. Acá Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. Y Pablo habla que somos salvos por fe y no por obras. Pero no se contradicen. Pablo habla de esa fe que salva, que estamos hablando naturalmente, que tenés obediencia en el Señor. Y Santiago habla de esta fe también, diciendo que sin obras está muerta.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, hermanos. Acá vemos otra evidencia y resultado de la fe que tenemos. Decíamos obras de justicia. Una obra y una evidencia de que somos justificados por esta fe que salva en Jesús y obramos en obediencia y obramos obras de justicia. Porque el reino de los cielos se ha acercado, la justicia de Dios reina sobre los hijos de Dios, sobre su iglesia. Y decimos lo siguiente, sin obras es muerta la fe. La fe obra por el amor, como decíamos en Santiago, en Gálatas, y en Santiago afirma que la fe sin obras es muerta. Las obras no producen la fe, pero la fe genuina produce obras. Lo vuelvo a repetir nuevamente. Las obras, por eso lo que pasa en las sectas y religiones, las obras no producen la fe, esta fe de la que hablamos en Jesús, pero la fe genuina produce obras. Esta fe que tenemos en Jesús produce obras naturalmente. La justicia práctica es evidencia de la fe viva. La justicia práctica, obra de justicia, es una evidencia de que tenemos esta fe que salva, la fe en el Señor. Vamos a avanzar un poco más. 4. El desarrollo de las virtudes cristianas. Si alguien puede leer 2 de Pedro 1, 5 al 7, y cuando escuchemos esto, el que lo lea, prestemos atención e imaginémonos una escalera para arriba. 2 de Pedro 1, 5 al 7. Ahí está. ¿Cuál es otra evidencia o resultado de que tenés la fe que salva y por ende sos salvo? ¿Cuál es la evidencia de ese fruto? El desarrollo de las virtudes cristianas. Equivale crecimiento espiritual esto, un crecimiento. Y prestá atención como dice Pedro. Vosotros también, leía nuestra hermana, diligencia añadid a vuestra fe. Lo primero que tenemos, la fe que salva, esta fe. Y empieza a hablar virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Algo para aclarar, hermanos. La teología modernista invierte la vida cristiana, invierte este pasaje, poniendo el amor primero. Dicen que lo primero es el amor, pero esto no es bíblico. Porque lo más importante, lo primero es la fe, lo que hablamos. ¿Cómo voy a tener el amor de Cristo si no creo en Cristo? Si no tengo fe. Yo no puedo amar si no tengo fe. ¿Sí, hermanos? Cuando realmente debe venir después el amor, después la fe. Como decíamos, a lo último, leía nuestra hermana Nuria, la fe, amor. Lo primero la fe. Como la flor de una planta. Sería como plantar una semilla de la cual nace la planta y esta produce la flor. Así es la relación entre la fe y el amor. La fe, la semilla. Una semilla. Si tenés como una semilla la fe, echa raíces, crece, ¿no? Tallo, la planta, las hojas y debe volar la flor bella, ¿no? Pero todo se sostiene por esa semilla, por la fe lo primero. Es la relación que vemos. El amor es la flor
la fe es la semilla. La teología modernista lo invierte, pero como vemos acá, bíblicamente el amor es fruto maduro de la fe. Si tenés el amor de Cristo, quiere decir que tu fe ha madurado, que has madurado, y ya más diferente, ya no más con el amor que el mundo ofrece, porque no es amor a lo que el mundo llama amor, no es ese el amor de Cristo. Nosotros tenemos el amor de Dios y podemos amar. Qué bueno, el crecimiento espiritual es evidencia de la fe activa. Por eso, una aplicación, no puse tantas aplicaciones porque si no, no vamos más, pero cultivar las virtudes cristianas como fruto de tu fe. Cultivá. Pensá que vos sos un sembrador, que tenés ahí un campito, un campo, tenés una hectárea ahí y empezás ahí con la pala o a máquina y empezás a cultivar. Crecimiento. Señor, oro, hago una lista en mis oraciones y lo escribo en un papel. Señor, dame virtud, dame conocimiento, dame dominio propio, dame paciencia, Señor, dame piedad, dame afecto fraternal, dame amor, dame todas estas partes del fruto. Amén, hermanos, que podamos crecer en esto. Deja que tu vida muestre un progreso espiritual. Pero también vamos con 3 más. 5. Otra evidencia resultado, la victoria sobre el mundo. Si alguien puede leer fuerte, 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien. La victoria. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La victoria sobre el mundo. Sos un vencedor. Tenés Nike. ¿Vieron las zapatillas Nike? Ahí viene la palabra. Sacaron la palabra griega, que era la diosa de las competencias y la victoria. Pero Juan no habla de eso, ¿no? Está hablando de la palabra victoria. ¿Sabes cuál es la victoria? No es ninguna diosa ni nada, sino que realmente la victoria es nuestra fe en Jesús. La fe es poder para resistir y superar las presiones del mundo. La fe no solo recibe salvación, sino que otorga victoria en la lucha diaria. La victoria es evidencia de una fe que persevera. ¿Vieron como decíamos, el amor es la evidencia de una fe madura? Ahora te digo lo siguiente, la victoria es evidencia de una fe que persevera, que está perseverando. Vas a tener la victoria. Sos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto dicen amén a eso? Romanos lo dicen. Por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús sos más que vencedor. Y ahí la palabra más que vencedor es decir, no sos un vencedor nato solamente, sino más que vencedor. Y el más que vencedor está diciendo que sos un conquistador del enemigo. Y sojuzgás a tu enemigo. Está bajo tus pies. Por medio de aquel que nos amó. El enemigo no te toca. Como lo va a decir también en una de las cartas Juan. El enemigo no te puede tocar, hermano. No te toca, porque vos sos un hijo de Dios. Gloria a Dios. Vamos con 2 más. También 6, gozo inefable. 1 de Pedro 1:8. A ver, 1 de Pedro 1:8. Otra evidencia y resultado. Mirá lo que tenemos en la fe. Ahí está. Pedro está diciendo, ustedes aman a una persona que nunca vieron con sus propios ojos. Explícame eso. Aman a una persona que no vieron. No solamente que la aman, sino que la creen en él, en esa persona. No solamente que creen en él, sino que aunque ahora no lo ven ustedes, porque no lo han visto, se alegran con un gozo que no se puede explicar con palabras humanas. Eso es el gozo inefable. Y también un gozo glorioso. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Nos gozamos con un gozo inefable que no se puede explicar. Describe un gozo inefable y glorioso, Pedro, que acompaña la fe en Cristo. Te acompaña. ¿No te pasa que crees y que decís, qué grande que es el Señor? Y te alegrás de la nada misma. Si no te pasa, pedirle al Señor que me pase esto. Señor, quiero alegrarme. Quiero contentarme, quiero tener este gozo que no se puede explicar, quiero experimentar el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza.
Y en su presencia, como dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo. Es como un vaso que está rebosando, no hay más que eso. No busques más porque hay una plenitud en Cristo. La fe produce un gozo profundo más allá de las circunstancias. Hoy me despidieron de mi trabajo, pero creo en el Señor que me va a dar otro trabajo. Busco del Señor y me gozo más allá de las circunstancias. Estoy corto con lo económico, con problemas de salud, cualquier área, hermanos. Estoy orando por esta persona, estoy buscando una respuesta de Dios, pero mientras tanto me gozo con este gozo glorioso, porque amo al Señor, no lo vi nunca a Jesús, pero me gozo en Él y sé que algún día lo voy a ver. Y todo valió la pena, todo va a valer la pena. Más allá de las circunstancias, este gozo es evidencia interior de la obra de Dios. Que Dios está obrando en tu vida, que Dios está trabajando en tu corazón, aunque no lo podamos ver, aunque vos decís, no entiendo esto que me está pasando, el Señor está obrando, no lo entiendo, Señor, pero me encomiendo mi vida en tus manos. Y el obrar de Dios es una evidencia de que tenés este gozo en tu vida, siempre y cuando vos lo dejes que Él trabaje. Y punto 7, otra evidencia y resultado de la fe que salva es permanencia en la fe. Vamos a leer Juan 8:31, esto lo conocemos, este pasaje, y también otro que busque 1 Corintios, capítulo 15, versículo 2. Sí. Muy bien. Y 1 Corintios 15, 2. Ahí está, los dos pasajes, las palabras clave. Si permanecéis en mí y en mis palabras, dijo Jesús. Y Pablo dice acá en Corintios, si retenéis la palabra, sois salvos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Pablo habla de retener el Evangelio para ser salvos también, como hablábamos. Y decimos esto, hermanos. La fe que salva es perseverante, no se extingue con el tiempo. Una fe que persevera. No es que va a disminuir, no, se mantiene y persevera. La permanencia es evidencia de autenticidad, de ser auténtico, permanecer. Marzo, abril, mayo, junio, y ya viene el invierno, ya viene el otoño, el invierno, primavera, y sigo permaneciendo en la fe, porque no lo hago de una manera religiosa, no vivo la vida cristiana de esa manera, porque si vivís de esa manera solamente y no de una manera relacional, como hemos visto, y en comunión con Cristo, tu fe se va a extinguir, no sos auténtico. Si vivís de esa manera, no vas a poder perseverar. Pero si vivís de una manera relacional con Cristo, una comunión personal con tu Dios y Salvador que es Jesucristo y tu amigo, tu mejor amigo, y lo haces parte de toda tu existencia, una entrega existencial como lo hemos hablado en algún martes, realmente vas a permanecer en Él. La permanencia es evidencia de autenticidad. Por eso, todo lo que hemos compartido, estas 7, que se le voy a pasar resultado y evidencia, haciendo una síntesis sería de esta manera. La fe que salva se confiesa. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto confiesan a Cristo? Pero no solamente ese, se obedece. Confieso que Cristo es mi Señor y Salvador, pero obedezco a Él. Se demuestra en obras y obro también de esa manera. Se desarrolla en virtudes y ahí está las virtudes cristianas en frutos, en las virtudes cristianas, como hemos hablado, la escalerita de Pedro. Vence al mundo, como hemos hablado, produce gozo inefable y como hemos hablado ahora, por último, y permanece. Esa es la fe que tenés, es la fe que tenemos, la fe que tenemos en Jesús. Estas evidencias son inseparables, juntas muestran la autenticidad de la fe. Todas estas cosas que hablábamos, el gozo, la obediencia, la obra de justicia, confesar a Cristo,
todo lo que hablamos, permanecer en Él, en la fe, son inseparables. La fe no es invisible ni abstracta, se manifiesta en resultados concretos en la vida del creyente. Es concreta, no es abstracta como hablamos, ni invisible. La fe es una persona en quien creemos, es en Jesús. Por eso, qué bueno que podamos confiar y creer en Él, hermanos. ¿Podemos decir amén? 5 minutos, digo lo siguiente, y quiero que respondamos juntos estas 2 preguntas para terminar acerca de la fe, todo lo que hemos hablado. La primera pregunta que quiero hacerles, lo respondemos juntos igual, es la siguiente. Número 1, ¿puede uno tener la verdadera fe que salva? Piénselo bien, ¿eh? ¿Puede uno tener la verdadera fe que salva sin tener la seguridad de ella? Lo hemos leído en Romanos 10, 9 al 10. Pero vamos a leer también Hebreos 12:2 para responder esta pregunta. Hebreos 12:2. Ahí está. ¿Se acuerdan Romanos 10, 9 al 10? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón, serás salvo. La respuesta a esto, de que si uno puede tener la verdadera fe que salva sin tener la seguridad de ella, podemos decir que sí. ¿Por qué decimos esto? Uno puede tener la fe que salva sin tener la seguridad de ella, porque no somos salvos por la fe en nuestra fe. Vuelvo a repetirlo. No sos salvo por la fe en tu fe, sino por la fe en Cristo somos salvos. No es que somos salvos por tener fe en la fe que salva. Ahí ya estamos divididos de esa manera. Somos salvos por la fe en Jesús. Por eso, decíamos, Romanos muestra que la salvación se basa ¿en qué? En confesar y creer en Cristo para ser salvo. No en la intensidad de la seguridad subjetiva. ¿Sí? Vuelvo a repetir. En confesar y creer en Cristo, no en la intensidad de la seguridad subjetiva, en la intensidad de eso. Sencillamente crees en Jesús, creer y confesar, con tu boca y con tu corazón, y sos salvo, la fe que salva. Por eso si alguno dice, no, yo no, sí, si vos creíste en Jesús y con tu corazón, pero no te quedes con eso, sino orá al Señor, aumenta mi fe, Señor. Como dijo ese hombre que se le presentó a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. No quiero ser igual, quiero crecer en la fe. Por eso, como decíamos, lo hemos compartido hoy, la fe crece, nuestra fe puede crecer. ¿Sí, hermanos? Y en Hebreos lo hemos leído, el autor y consumador de la fe. Enseña este pasaje en Hebreos que Cristo es el autor y consumador de la fe, lo que significa que la fe se sostiene en Él, la fe que salva, en Cristo, no en nuestra percepción de ella, no en cómo percibimos la fe que salva, ¿sí? Sino en Él. No es que añadir fe a la fe, no. Como decíamos Pedro no es que dice, añadid a vuestra fe, lo hemos leído, ¿sí, hermanos? Sino añadid a vuestra fe virtud, y hablaba un montón de cosas. Pregunta número 2 y terminamos. ¿Requiere cada fase de nuestra salvación? Hemos visto hasta ahora la salvación, en una introducción, vimos la gracia, ¿se acuerdan? La vocación todos los martes, gracia, vocación, ¿qué más? Arrepentimiento, y ahora estamos viendo la fe. Y la pregunta es esta, ¿requiere cada fase de nuestra salvación, como sea la justificación, la vocación, el arrepentimiento, la santificación, etcétera, requiere esto un nuevo acto de fe para asegurarla? Ahí me respondieron. Bien. La respuesta es no requiere ningún acto de fe. No es que tenga otro acto para la santificación, otro acto de fe para la unión con Cristo, otro acto de fe para la vocación. No. La respuesta es no. Porque la fe que se aferra a Cristo, lo que hemos compartido, se aferra a todo lo que hay en Él. La fe, si nos aferramos a Cristo, nos aferramos a todas las bendiciones espirituales que tenemos y todo lo que estamos viendo acerca de la doctrina de la salvación
es solamente por la persona más grande que ha pisado esta tierra, que es el Señor Jesucristo. Gracias a Él lo tenemos todo. Vamos a leer para terminar, hermanos. Leemos estos dos, Romanos 8:32 y Efesios 1:3. Romanos 8:32, respondemos con esto, 8:32 y Efesios 1:3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo. Lo dio. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cómo nos va a dar todas las cosas? Dios dio lo mejor. Al único, al unigénito, dio lo mejor Dios. Dio a su propio Hijo. Por nosotros nos dio todas las cosas. Por eso Pablo dice, ¿cómo nos dará? Y Efesios 1:3, a ver. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda espiritual. Tremendo, en Cristo. Bendijo con toda bendición espiritual. Y la palabra griega para toda es toda. Créeme que es toda, ¿no? Es toda en Cristo. Por eso, hermanos, en Cristo ya hemos recibido toda bendición espiritual. Pero algo para aclarar, hay un sentido en que tenemos que tomar posesión de nuestra herencia, ya que es nuestra herencia, ya que es nuestra legalmente, pero no la hemos poseído. Y digo esto, tomar posesión de nuestra herencia es proclamar la palabra del Señor de lo que tenemos en Cristo. Ya no sos un don nadie, no te sientas menos ni nada. En Cristo sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, que te espera una herencia. Y no alcanza las palabras y podemos estar toda la vida hablando de la herencia, pero nos vamos a dar cuenta cuando estemos en los cielos, en la presencia del Señor, de todo lo que tenemos en Él y que ahora disfrutamos de hecho. Por eso viví tu fe como confianza continua en Cristo, no como actos separados para cada fase. Un acto para la santificación, un acto... No. Todo una confianza continua en Cristo. De esa manera tenés que vivir tu fe. Aprender también a tomar posesión de tu herencia espiritual, aunque ya es tuya. Es tuya. Cristo la ganó, la compró. Pero debes experimentarla en la práctica. La herencia. No te vas a dar cuenta de lo que sos en Cristo hasta que lo experimentes. No te vas a dar cuenta de lo grande que es el Señor y de lo original que sos, que tenés un ADN único, que Dios no se equivocó, como no sos un accidente, que sos único, pero no te vas a dar cuenta hasta que no experimentes tu fe en el Señor y no reniegues de tu fe, sino que puedas confiar en el Señor plenamente hasta que Él venga y te vas a dar cuenta de que sos amado, que sos aceptado, que sos perdonado, que sos justificado, que sos salvo, que sos hijo de Dios, que sos amigo del Señor, que Él no se avergüenza de llamarte hermano tuyo. Y cuántas otras cosas, hermano. Y vamos a andar, ¿no? Somos hijos de Dios. Por eso, hermano, la fe madura reconoce que todo lo que necesitamos está en Cristo y se apropia de ello día a día. Día a día nos apropiamos de todo lo que está en Cristo y lo que necesitamos. Por eso, hermanos, ya a veces buscamos en otro lado, no, tenemos que buscar a Cristo cada día y ser más como Jesús.